Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El baile de la cabeza. Rezó. Baba ka mej we la sese kawawa aye se muenmina. Nota. Aquí nació el baile de las cabezas. Historia: Runmila era el awo, sacerdote adivino de la corte real, y su esposa estaba embarazada. Un día, ella sintió antojo de comer maní que Olofin había sembrado en el jardín del palacio. Sin embargo, estaba prohibido tomarlos, ya que los chivos y otros animales solían robárselos. Asegurándose de que nadie lo viera, Runmila tomó uno de los maníes. Pero un chivo, que había estado escondido cerca, salió de repente riéndose sarcásticamente y dijo: «Pero su señoría, usted, el propio awo del rey, ¿también se roba los frutos que el rey ha prohibido? Pero no se preocupe por mí, yo no le diré nada a nadie». Por supuesto, Runmila sabía que el chivo terminaría contándoselo a todos para poder chantajearlo. Y así fue. El chivo fue contando lo ocurrido a todos los animales, y luego fue directamente a Olofin para causarle problemas a Runmila, acusándolo de ser él quien robaba los frutos, y no los animales. Esta situación puso en peligro la reputación de Runmila, ya que podía ser expulsado vergonzosamente de la corte. Entonces, Runmila comenzó a pensar en cómo salir de esa trampa y derrotar a sus enemigos. Decidió ir directamente a ver a Olofin y le dijo que había descubierto que se estaba planeando un golpe de estado en su contra, y que el chivo era el cabecilla. Le explicó que había venido a pedir permiso para alimentar a los Risa y tomar medidas para eliminar a los conspiradores. El rey respondió: «Haz lo que debas, pero destrúyelos y frustra las intenciones del chivo». Runmila entonces llamó a Esu y le dijo: «Debemos matar a todos los animales por orden de Olofin, pero primero deben ser amarrados por el hocico para que no puedan advertirse entre ellos». Esto se hizo para que ninguno pudiera traicionar a Runmila ante el rey. Esu obedeció a Runmila y comenzó a llevar a cada animal ante Olofin con el hocico amarrado. Se les sopló coco, usado en la adivinación, sobre la cabeza, los ojos y los oídos, y luego Runmila los iba matando uno por uno. Así nació la práctica ritual de amarrar los hocicos de los animales y soplar obi, nuez de cola, y atare, pimienta de Guinea, sobre la frente, los oídos y la boca. También fue aquí donde nacieron los conceptos del chantaje, el engaño y la pérdida.